Psicofarmacología clínica o psicofarmacología en niños, niñas y adolescentes. Variables del desarrollo. Primero, para hablar de niños tenemos que hablar de la nomenclatura de la Organización Mundial de la Salud. El niño es toda persona que tiene entre 0 y 18 años y se clasifica como neonato entre 0 y 30 días, infante entre 0 y 12 años, lactante entre 0 y 2 años. Niños menores de 2 años es muy difícil que se atiendan en psiquiatría, y los niños de entre 2 y 18 años y después en la vida adulta sí se pueden atender en psiquiatría, y hay muchas situaciones que requieren la intervención del psiquiatra de niños o el psiquiatra infanto-juvenil. Los niños de crianza o de edad preescolar entre 2 y 6 años, los niños de edad escolar entre 6 y 12 años, y para los adolescentes reservamos la franja etaria de entre los 12 y los 18 años. Cada uno de ellos tiene patologías específicas, condiciones físicas y mentales diferentes y distintas modalidades de intervención en psiquiatría y también en psicofarmacología infantil. En primer lugar, la farmacocinética del niño es diferente a la del adulto. Durante el desarrollo y el crecimiento, los niños experimentan cambios que son cambios anatómicos, cambios fisiológicos y cambios bioquímicos. Desconocer estos cambios puede resultar en iatrogenia medicamentosa. La inmadurez que presentan los niños es por un lado anatómica, pero también fisiológica y bioquímica, corporal, cerebral y mental. El cuerpo del niño es inmaduro y eso tiene una gran importancia farmacocinética. La superficie de absorción, las características del medio interno, el volumen de distribución acuoso y el volumen de distribución lipídico, la barrera hematoencefálica, el metabolismo enzimático, los metabolismos de fase 1 y de fase 2, la depuración plasmática que hace el riñón, el filtrado glomerular, la secreción y reabsorción tubular, todas esas funciones fisiológicas tienen variaciones en el niño. El cerebro del niño también es inmaduro, por lo tanto, no solo están las variaciones farmacocinéticas por la inmadurez, sino que también tienen variaciones farmacodinámicas. El efecto de los fármacos es diferente en los niños. O es diferente o puede traer situaciones particulares que hay que tener en cuenta. La regulación sináptica local es una de esas variantes farmacodinámicas. Y la forma en que los circuitos funcionales afectados y los circuitos funcionales compensatorios a los de la función afectada interactúan entre sí y modifican sus acciones con el agregado de un fármaco, hay que tenerlo en cuenta. La mente del niño es inmadura y eso también tiene una importancia clínica. Los diagnósticos tienen que ver a veces con la inmadurez. Entonces es mejor hacer diagnósticos por dominios funcionales y hacer un seguimiento de cómo va variando el diagnóstico en función de la edad del niño, de la evolución natural de la enfermedad o de las otras variantes que pueden influir en su mejoría o su agravamiento. Los cuidados farmacéuticos en psicopediatría. El uso de medicamentos en niños en general se extrapola del uso de adultos. Hay muy escasa información para el uso de fármacos en niños. Hay, por supuesto que hay, pero con relación a la cantidad de información
que tiene el uso de fármacos psiquiátricos en adultos, la información en niños es muy escasa. Casi podríamos decir que los niños son huérfanos terapéuticos en lo que hace a la farmacoterapia. Es necesario desarrollar habilidades en farmacovigilancia, justamente porque hay muchos efectos que no han sido estudiados o no han sido recogidos o no han sido adecuadamente registrados. También es necesario estudiar cuidadosamente los estudios clínicos de fase 4. Hay muchos productos farmacéuticos que están en el mercado y todavía están en etapa de estudios clínicos. Otro tema es la barrera hematoencefálica. Como la barrera hematoencefálica es inmadura, puede permitir mayor concentración de moléculas liposolubles en biofase. La barrera hematoencefálica alcanza madurez, casi parecida a la del adulto, antes del año de edad. Y nosotros dijimos que los niños que acuden al psiquiatra en general, cuando necesitan un tratamiento farmacológico, tienen un poco más de 2 años, con lo cual la barrera hematoencefálica ya estaría algo madura. Pero, como son niños que tienen trastornos del desarrollo, a veces, en ocasiones y en determinadas patologías, la barrera hematoencefálica no termina de madurar, aunque tenga edad cronológica para que así sea. Con relación a la madurez de los órganos y de los sistemas, un ejemplo claro es que, por ejemplo, el sistema cardiovascular del niño aumenta 35 veces en los primeros 9 años de vida. Entonces no es lo mismo después de los 10 que antes de los 6. Farmacocinética. La farmacocinética implica el paso de los medicamentos a través del organismo y el paso de los medicamentos a través del organismo en función de la dosis y en función del tiempo. La farmacocinética tiene 4 fases: absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Con respecto a la absorción medicamentosa, la vía más utilizada es la vía oral. La más usada para administrar medicamentos es la vía oral. En este punto hay que considerar la velocidad de vaciamiento gástrico, que es menor en los niños que en los adultos, la secreción gástrica y el pH, que alcanza su madurez recién a los 2 años de edad, la flora intestinal, que modifica los fármacos y modifica la absorción de los fármacos, se acerca a la del adulto a los 4 años de edad, y la motilidad intestinal. Con una mayor motilidad intestinal hay menos tiempo de permanencia en la superficie de absorción y eso disminuye la cantidad de droga absorbida. Alcanza la madurez a partir de los 5 años de edad. Hay alimentos que aumentan o disminuyen la absorción. Por ejemplo, el uraucidona y vilazodona se absorben mejor cuando hay presencia de alimentos, aunque son 2 fármacos que no están aprobados para su uso en niños. Absorción medicamentosa, otras vías. Si hablamos de farmacocinética, podemos recordar otras vías de absorción u otras vías de administración. Una vía con muy buena disponibilidad, pero que no se usa, por lo menos no se usa en psiquiatría, es la vía rectal. La vía rectal, el sistema venoso hemorroidal, tiene una elevada vascularización del recto, es una muy buena vía de administración para tener buena biodisponibilidad. Hay otros elementos, otros factores que hacen que no se utilice en psiquiatría. Cuando se usa la vía percutánea, hay que considerar que la piel de los niños suele tener una delgadez mayor en el estrato córneo que la piel del adulto. Entonces, no hay muchos fármacos de psiquiatría que se usen por vía, que se administren sobre la piel, pero sí es importante considerar que hay muchas sustancias que tienen contacto con la piel y que producen efectos tóxicos con manifestaciones mentales. Entonces, en general puede haber síndromes de intoxicación por contacto. En los niños es más fácil intoxicarse por contacto que los adultos porque tienen la piel más delgada.
La vía subcutánea, para preparados de liberación lenta, y en la vía intramuscular hay que considerar el pH y la solubilidad en agua o también la solubilidad en grasas. Con relación al transporte y distribución de los medicamentos, por un lado hay que considerar la unión a proteínas. En los niños, la cantidad de proteínas alcanza valores del adulto luego del año de vida. Entonces, las proteínas totales por masa corporal de un neonato alcanzan al 11%, recién después del año alcanzan al 15%. ¿Qué es lo que pasa si las proteínas totales por masa corporal son escasas, sus valores son pequeños? Hay poca cantidad de proteínas para que se unan los fármacos y para transportarlos en la sangre. Entonces, desde el punto de vista práctico, eso tiene que llevarnos a pensar que hay que tratar de no usar polifarmacia para evitar la competencia con otras sustancias que se unen a proteínas, porque puede quedar una mayor fracción libre del medicamento y puede haber riesgo de intoxicación. Con relación al transporte y distribución, una cosa es la unión a proteínas. También es importante conocer el volumen de distribución acuoso. Si bien las drogas que usamos en psiquiatría son más bien lipofílicas y se distribuyen en grasas, no tanto en agua, saber que el volumen de distribución acuoso del niño es mayor que en los adultos es importante. No solo la cantidad de agua total del cuerpo, sino la proporción que hay entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. El neonato tiene un 78% de agua, con un 45% de ese volumen en el lado extracelular y un 34% de ese volumen en el lado intracelular. En tanto que un adulto tiene un poquito menos que el 60% de la cantidad de peso corporal o de masa corporal que es agua, con un 17% extracelular en vez de casi la mitad de ese volumen de agua extracelular, y un 40% de esa agua intracelular en vez del 34% que tenían los neonatos. Ven que en el niño se va acercando a los valores del adulto. Ahora, ¿qué pasa con los fármacos hidrosolubles? Los fármacos de psiquiatría son liposolubles, pero a veces se dan otros fármacos que acompañan al tratamiento psiquiátrico y que son hidrosolubles. Cuando los fármacos hidrosolubles se diluyen en el agua corporal y se van liberando lentamente, si se piensa que no hay efecto porque ese fármaco está diluido y se administra una dosis adicional, luego cuando el fármaco se va liberando de ese volumen de distribución acuoso, se genera un aumento de la concentración del fármaco en sangre y la posibilidad de una sobredosis o de un efecto tóxico. También para el transporte y distribución de las drogas es necesario conocer el volumen de distribución lipídico. Los fármacos de psiquiatría tienen un perfil liposoluble. La cantidad de grasas corporales que hay en un niño es menor que la que hay en adultos. El prematuro tiene cerca de un 1% de grasas corporales, el neonato un 14% de grasas corporales totales, a los 4 meses un 27% y a partir del año un 25% de las grasas corporales totales. O sea, del peso corporal total es grasa. La escasa cantidad de grasa corporal determina que un fármaco liposoluble se va a distribuir en los órganos que tienen más cantidad de grasa, por ejemplo el sistema nervioso central. Entonces vamos a tener mayor proporción
del fármaco, del psicofármaco en el sistema nervioso central porque tiene un menor volumen de distribución graso en el resto del cuerpo. El hecho de que la barrera hematoencefálica sea inmadura también influye. Habíamos visto absorción, vimos volumen de distribución, vemos ahora metabolismo. Con relación al metabolismo, el metabolismo lo que hace es inactivar a la droga y la forma en la que se inactiva la droga es transformándola en compuestos más polares. Ahora, eso se hace en general en el hígado y el niño tiene, por un lado, menos cantidad de hepatocitos y por otro lado, en cada hepatocito hay menos cantidad de enzimas. Por lo tanto, tiene un menor poder metabólico, o sea, un menor rango de inactivación de los medicamentos. Por lo tanto, los medicamentos están o en más altas concentraciones o con una vida media más larga y con una potencialidad de acumulación. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque en el niño es distinto que en el adulto. En el neonato, solo por curiosidad, porque no usamos psicofármacos en el neonato, por lo menos los psiquiatras no los usamos, la única actividad metabólica madura que existe en el neonato es la sulfatación. El resto de las vías metabólicas va madurando a lo largo del primer año de vida. También sabemos que el sistema renal es inmaduro, que los pulmones y el sistema cardiorrespiratorio son inmaduros y que el sistema biliar también es inmaduro. Esta es una foto donde hay una comparación de cómo van madurando las enzimas del citocromo P450. Entonces, fíjense que el CYP2D6, que es uno de los que tenemos más en cuenta con el metabolismo de un montón de fármacos que usamos en psiquiatría, no alcanza los niveles del adulto en el primer año de vida. Y sí lo va a ir alcanzando a medida que vayan pasando los años. También es importante saber que hay reacciones enzimáticas de fase 1 y reacciones enzimáticas de fase 2. Las reacciones enzimáticas de fase 2 son las que hacen que la droga sea inactiva. Las de fase 1 lo hacen menos activo y las de fase 2 lo inactivan por completo. Entonces, fíjense como en el niño la glucuroniltransferasa está ausente y va desarrollándose a medida que van creciendo y madurando. Hay otros sistemas enzimáticos como la sulfotransferasa y la glutatión transferasa que existen en el feto, que están en el neonato y que después van desapareciendo a medida que uno se va haciendo adulto. O sea que tienen sistemas enzimáticos, por un lado inmaduros y por otro lado diferentes. Y después hay otros sistemas enzimáticos como la N-acetiltransferasa o la epoxihidrolasa que se mantienen más o menos parejas a lo largo de toda la vida, desde la etapa embrionaria, fetal, recién nacido y a medida que va creciendo y hasta que llega a la adultez. La importancia de esto es que cuando uno usa un fármaco y el fármaco no obtiene la respuesta, o con el fármaco no se obtiene la respuesta deseada, uno de los factores a considerar es la cuestión farmacocinética. Metabolismo enzimático, inactivación. Las enzimas del citocromo P450 suelen estar reducidas antes del año de vida. La cantidad de hepatocitos en el niño pequeño es del 20% de la cantidad que tienen los adultos. Hay una inmadurez hepática, por lo tanto hay mayor riesgo de toxicidad.
el bebé, el feto y el neonato no tiene conjugantes de fase 2, por lo menos esa que habíamos visto antes. ¿Cómo paso para atrás? Bueno, no paso para atrás. Y por otro lado, la secreción biliar también es incompleta. Eliminación. La mayoría de los medicamentos son de eliminación renal. La depuración plasmática, que es la cantidad de plasma que se libera de una sustancia por unidad de tiempo, es menor en el bebé que en el adulto. Por otro lado, a mayor volumen de agua para la distribución, hay una menor concentración del fármaco en sangre y hay una menor cantidad que llega a los riñones. Por eso también la depuración plasmática es menor. El niño prematuro no tiene un desarrollo renal completo y el filtrado glomerular está disminuido. La función de los túbulos renales, secreción y reabsorción, alcanzan valores del adulto luego de un año. Por otro lado, los niños suelen tener orinas un poco más ácidas con relación a las orinas de los adultos y eso influye también en la eliminación de una droga o una sustancia. Bueno, importancia de todo esto. La dosificación de los fármacos se decide en función del tamaño corporal. Es importante tener en cuenta la madurez y el filtrado glomerular. Es importante considerar que la vida media de un fármaco suele ser mayor en los niños pequeños que en los niños más grandes y en el adulto, y que los valores farmacocinéticos suelen llegar a los valores del adulto entre las 30 y 40 semanas de nacido. Y acá está la bibliografía de donde se han obtenido los datos que acabo de presentar. Y viene ahora una segunda parte.